Segunda de Samuel, capítulo 21, del versículo 1 en adelante. Y le vamos a dar lectura como está escrito en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros, o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis, haré. Entonces respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboseth, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte de Jehová, y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bethsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Amén. Es una lectura larga, 14 versículos que nos narran una historia que aparentemente sucede después de la muerte de Saúl y supuestamente el inicio del reinado del rey David. Dice la Biblia, lo que acabamos de leer, que en los días de David hubo un hambre, y esta hambre se prolongó por 3 años consecutivos. Y usted sabe que cuando hay hambre en una nación, el pueblo gime, porque sin comer es lo más terrible que puede sucederle a una nación. Y nosotros sabemos que cuando no había comida en el pueblo de Israel es porque no había llovido, es porque no había lluvia, es porque había sequía. Y David ve más allá y empieza, dice la Biblia en la versión de las Américas, que él buscó presencia de Dios. Y me gustó esa expresión porque la Reina Valera 1960 dice que él le consulta a Jehová, pero sin embargo en la Biblia de las Américas dice que buscó presencia de Dios. Y eso me hacía meditar en mi corazón cuán importante es, cualquiera sea la circunstancia que nosotros estemos pasando, ya sea que tengamos hambre o alguna necesidad, así como mis hermanas decían, tantos problemas de salud que hay en medio nuestro, tantos enfermos, esto de la pandemia nos ha tocado muy duro a muchas familias de la fe. Y así estaba David en ese tiempo. Durante 3 años consecutivos no había habido lluvia
y había un hambre en el pueblo de Israel, y dice que él busca presencia de Dios, él consulta a Jehová. Y esa es la primera pregunta para nosotras hoy día. ¿Estamos buscando presencia de Dios? ¿Estamos consultando a Jehová en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras aflicciones? David dice la Biblia que consulta a Jehová puesto que no había lluvia, y la lluvia siempre se ha visto como una bendición de Dios, porque nosotros sabemos que sin lluvia la tierra se seca, y si la tierra se seca no hay cultivos, no hay alimentación, no hay granos, no hay trigo, no hay cebada. Para esos tiempos el ganado, aún así en los tiempos actuales, la sequía es algo dramático. Pero mi pregunta es, ¿por qué David se demoró tanto en consultar a Jehová? Pues dice que 3 años se demoró. Y a veces nosotros podemos vivir o estar viviendo sequías espirituales. Muchas veces nos sentimos desanimados, desalentados, y nosotros tardamos en buscar a Dios. Así como David se demoró 3 años en buscar a Dios, yo me pregunto, ¿por qué espero tanto? Y a veces nosotros, nuestras vidas están en un tiempo de sequía, o en un tiempo de aflicción, o en un tiempo de angustia, y a veces nos tardamos en buscar a Dios. Cualquiera sea nuestra necesidad, mis hermanas, hoy día el Señor nos invita a que busquemos presencia de Dios, así como Él dice que David buscó la presencia de Dios. Él consultó a Jehová. Si usted tiene un problema, una situación, debemos consultar a Dios. Y dice la Biblia que el Señor le respondió a David, y él le dijo, es por causa de Saúl, es por causa de su casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. David supo cuando buscó la presencia de Dios que el hambre de la nación era el resultado de un pecado cometido por Saúl. Es decir, Saúl había hecho una matanza en contra de este pueblo, los gabaonitas. Seguramente Saúl había pensado, voy a exterminar a este pueblo, puesto que son paganos, pero en su celo cometió un grave pecado. Dice la Biblia que esta escena que nosotros hoy día leímos se remonta al tiempo de Josué. Dice que en Josué capítulo 9 se narra la historia de quién eran este pueblo, los gabaonitas. Y dice que ellos fueron un pueblo que oyeron de las victorias que Josué estaba teniendo para entrar a la tierra prometida, y cómo había entrado a Jericó y a Jai, y dice que tuvieron miedo de ser destruidos por Josué. Y dice que usaron de astucia y fueron como embajadores, se vistieron con ropas viejas, con alforjas viejas. Dice que sus odres de vino estaban rotos y remendados, y sus sandalias gastadas, y sus pies usaban zapatos ya gastados, sus vestidos estaban andrajosos, y dice que el pan que llevaban estaba seco, estaba mohoso. Y vinieron delante de Josué y se presentan diciéndole que venían de un país lejano y que querían hacer un pacto de paz y que pretendían ser sus siervos. Y dice la Biblia que engañaron a Josué y hizo paz con él, hizo un pacto de paz. Dice que para conservarles la vida. Pero luego, al pasar los días, Josué se dio cuenta de que habían hecho este pacto, pero se dio cuenta que este pueblo era un pueblo vecino y que los habían engañado y que habitaban en su tierra. Pero luego que habían hecho ese pacto, dice que ya no se pudo retractar Josué ni los jefes de la congregación, puesto que un pacto era muy importante en el pueblo de Israel. Ellos habían empeñado su palabra, y su palabra era ley, su palabra era demasiado importante, ya no se podían retractar, porque dice que la ira de Jehová podía venir sobre ellos. Y dice que Josué les perdonó la vida a estos gabaonitas y los hizo de por vida, dice la Biblia, leñadores y aguadores para la congregación, para el altar del Señor. Después de que esto sucedió, estamos en el tiempo actual y habían pasado 400 años aproximadamente, donde Saúl se levanta y quiere exterminar a estos pueblos gabaonitas. Y dice la Biblia que el Señor mandó un hambre para detener y mostrar el pecado de Saúl. Saúl había querido exterminar a estos paganos, y dice aquí que es una casa de sangre. ¿Por qué esta consecuencia, este pecado que Saúl había cometido, que trató de exterminarlos, siendo que Josué había hecho la paz con ellos 400 años antes? Saúl
tratando de matarlos, dice que usa a toda su familia para tratar de exterminarlos. Por eso la Biblia usa la expresión que Saúl es una casa de sangre, su casa está manchada con sangre porque han tratado de exterminar a estos gabaonitas. A nosotros a lo mejor nos puede parecer injusto que una nación sufra por el pecado de una persona, de un rey, de un hombre más encima que ya estaba muerto. Saúl ya estaba muerto. Pero la Biblia dice que Josué y el pueblo de Israel y los jefes de la congregación habían hecho un voto solemne con este pueblo. Y el hambre vino a consecuencia de que ese juramento se estaba siendo quebrantado. Y esto me hace meditar en mis hermanas que por mucho tiempo que pueda pasar, el tiempo no disminuye la memoria de Dios. Dios es un Dios que no olvida. Él no cambia y nosotros tenemos que entender que Dios es eterno y que su sentido de justicia no puede pasarse por alto, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios justo. Él es un Dios eterno, Él es un Dios que no olvida y siempre va a hacer justicia, aunque pasen 400 años, aunque pasen 1000 años, Dios no olvida. Y esto fue lo que pasó. Josué hizo un juramento con estos gabaonitas y los juramentos o los pactos eran algo muy importante en Israel. Dice el libro de Josué capítulo 9 versículo 19. Pero todos los jefes dijeron a la congregación, nosotros les hemos jurado. Ellos le habían jurado a los gabaonitas por el Señor y ahora no podemos tocarlos porque dice, esto es lo que haremos con ellos, los dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Mis hermanas, para Dios una promesa, un pacto o un juramento es una cosa muy seria. No se puede tomar a la ligera. Y Saúl había roto este pacto que Josué había hecho. Y eso tuvo una consecuencia. La consecuencia fue el hambre sobre la nación de Israel por 3 años. Dios no olvidó a los gabaonitas a pesar de que ellos habían actuado con astucia y con engaño. Pero nosotros tenemos que entender que cuando Dios hace un pacto o hace un juramento o una promesa, esto es algo muy serio en la Biblia. Dice que un pacto es como un acuerdo, es como un contrato. Si lo llevamos al tiempo actual, es como un contrato entre dos personas. Es un vínculo entre dos partes. Eso no se puede romper, es algo inquebrantable. Por eso la Biblia dice una advertencia para nosotras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no que prometas y no cumplas. Es muy importante y esto, mis hermanas, es una cosa que se ha perdido en este tiempo, el poder de la palabra. Cuando nosotros damos la palabra, muchas veces se quebranta, pero para el pueblo de Israel esto es algo serio. No debe ser quebrantado. Dice que no podemos prometer y luego no cumplir porque es un pecado delante de Dios. Dice que los votos eran voluntarios, pero una vez que se hacían, se transformaban en inquebrantables. Por eso, mis hermanas, debemos estar atentas. Muchas veces nosotros somos livianas en nuestras palabras y prometemos cosas y luego no las cumplimos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos enseñe a ser veraces, a ser verdaderas, a ser honorables. No debemos prometer lo que no podemos cumplir. No debemos hacer juramento. La Biblia dice que no debemos jurar en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios. A mí me impresiona mucho que no sé si usted se da cuenta, pero el nombre de Dios muchas veces se usa en vano. Siempre donde vemos en la televisión, en las películas, en internet, el nombre de Dios es usado de cualquier forma y de cualquier manera. Pero eso no es grato delante de Dios. La Biblia dice que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Aprendamos a que nuestra palabra sea honorable. Nosotros seamos personas de palabra, que nuestra palabra no cambie. Imagínense, mi hermana, habían pasado 400 años y este pueblo todavía tenía un pacto vigente y el Señor se enojó con Saúl por tratar de exterminar a este pueblo. La Biblia dice que el Señor en el libro de Apocalipsis está sentado en un trono y alrededor de él hay un arco iris. No sé si a usted le hace sentido este arco iris.
Se recuerda cuando el Señor envió un diluvio y él, después de todo esto que había sucedido, de destruir la tierra, el Señor levanta un arco iris por primera vez y dice que ese arco iris iba a ser un pacto entre él y los hombres para nunca más exterminar la raza humana. ¿Se recuerda, mi hermana? No sé si usted se ha dado cuenta, pero han pasado muchos años y el arco iris todavía está vigente. De vez en cuando nosotros vemos como el arco iris sale luego de una lluvia y luego sale el sol y luego el arco iris. Es una promesa de Dios, que los pactos de Dios son inquebrantables. Él, su palabra es perpetua y Él no cambia. En estas circunstancias se encuentra el rey David con este problema. ¿Cómo soluciona este problema del hambre? Si Saúl había fallado y había tratado de exterminar a este pueblo. Dice que él llama a este pueblo, a los gabaonitas, y le pregunta, ¿qué puedo hacer para solucionar este problema? Y ellos le dicen, no queremos plata ni oro, queremos que nos des 7 hombres, 7 varones para que los ahorquemos delante de Jehová. Y sabe, mis hermanos, esto es una palabra muy potente, si usted le puede llamar de alguna manera, es una palabra muy poderosa. Imagínese que la respuesta fue que pagaron 7 hombres, se hizo una restitución que le costó la vida a 7 descendientes de Saúl. 5 eran hijos de Merab y 2 hijos de Rispa, y Rispa era una concubina de Saúl. 2 eran hijos de Saúl y 5 eran nietos de Saúl. Y dice que ellos tuvieron que pagar con sus vidas para que este pacto no se quebrantara. Y dice que este concepto de restituir lo que se ha dañado, porque el pueblo de los gabaonitas estaba siendo deshonrado por culpa de Saúl, se tuvo que pagar con sangre. Y esto es tremendo, mis hermanas. Si usted se pone, yo meditaba en mi corazón, ¿qué culpa tenían esos hombres? Era injusto, podríamos decir. ¿Por qué tuvieron que pagar inocentes por un culpable que estaba muerto? Pero la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel cometía un pecado, había una ley en la Escritura que se llamaba la ley de la restitución. Y dice que cuando cualquier hombre o mujer cometiera un pecado, actuaba en contra de Dios y esa persona era culpable. Entonces tenía que confesar los pecados y hacer completa restitución por el daño causado. Esto dice que además tenía que añadir un quinto y lo daba el que había perjudicado. Gracias al Señor, nosotros tenemos a Cristo que pagó un precio por nosotros. Ya no tenemos que dar nuestra vida en compensación. Ya no tenemos que pagar con sangre como ellos tuvieron que pagar en ese tiempo. Y dice que esta ley de la restitución aún está vigente. Y sabe, mis hermanas, no sé si usted ha leído la Escritura, pero dice que cuando un hombre robaba un buey o una oveja, dice que cada vez que lo pillaban en el robo o en el hurto, él tenía que pagar 5 bueyes más. Tenía que restituir, si había robado uno, tenía que pagar 5 veces más lo que había robado. Y la Biblia también lo menciona en el Nuevo Testamento, en la vida de Zaqueo. Dice que él dijo, si en algo he defraudado, yo lo devuelvo cuadruplicado. Y esto debe ser una enseñanza para nosotros. ¿Sabe, mis hermanas? A mí hay un tema que me apasiona bastante, que es el tema de los avivamientos. Y yo he leído muchos avivamientos en el mundo, y en todo hay una característica que llama la atención, que cuando el Señor traía convicción de pecado sobre el pueblo, cuando el Espíritu Santo convencía de pecado a algún pecador, ellos restituían lo que habían dañado o devolvían lo que habían robado y lo devolvían cuadruplicado. Esto debe ser una enseñanza para nosotros. La Biblia dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, porque nosotros a veces consideramos que no es justo algunas cosas. Y a mí me impresiona la vida de esta mujer que se menciona aquí, Rispa. Rispa fue la concubina de Saúl. Una concubina era una esposa de menor grado, una esposa de menor rango, y sus hijos eran los hijos del rey Saúl. Eran considerados parte de la casa del esposo y eran herederos, pero ella podía ser expulsada en cualquier momento y en cualquier lugar de la casa, porque solamente era una concubina, no era una esposa genuina, por decirlo así. Y dice que 2 de sus hijos fueron ahorcados en esta restitución.
Y dice, imagínese mi hermana, ella era una mujer viuda, Saúl había muerto y ella estaba sola con sus 2 hijos, que tomaran a sus 2 hijos y los ahorcaran. Y sabe que eso no es todo. La Biblia dice que los ahorcaron y los colgaron porque los colgaban como trofeo para mostrar que esto era un poder que los enemigos tenían. Y dice que los cuerpos de sus hijos estaban colgados sin ser enterrados. Yo lo encontré tremenda esta palabra, pero si usted medita en su corazón y dice que ella fue al monte donde estaban sus hijos colgados y dice que toma una tela de silicio y la pone sobre un peñasco y dice que desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche. Usted sabe, mis hermanas, lo que significa el silicio en la escritura. El silicio, la tela de silicio era una tela oscura, áspera, tejida, así como una arpillera para nuestro tiempo, tejida con pelo de cabra o con pelo de camello, era una cosa áspera. Y dice que esta la puso sobre una peña, sobre un peñasco, sobre una roca. Y ese propósito de ese era mostrar el dolor, la aflicción que ella tenía. Porque si usted se pone en el lugar de Rispa y se imagina 2 de sus hijos colgados, muertos, ahorcados, ¿cómo no pondría ella a velar, a vigilar? Dice la Biblia, la vigilia de Rispa. Ella se pone a vigilar porque esos cuerpos estaban colgados y no quería que las aves de rapiña, ni los animales de carroña, ni ningún animal del campo viniera a comer los cuerpos de sus hijos. Pero dice, desde el inicio de la siega, y sabe que la siega iniciaba en abril a principios de mayo, y dice que ella se quedó en el monte vigilando esos cuerpos hasta que llovió. Y según los comentarios bíblicos, dice que no llovía sino hasta octubre. Eso significa que pasó por lo menos 5 meses cuidando esos cuerpos muertos ahorcados. Imagínese el dolor de una madre desde un peñasco con una tela de silicio, día y noche vigilando por esos cuerpos muertos. Y yo me preguntaba, Señor, ¿qué quería Rispa? ¿Qué hacía Rispa en ese lugar si sus hijos ya estaban muertos? Sus hijos estaban expuestos. Pero ¿sabe qué? Entendí a través de esta palabra que desde el principio de la siega hasta que llovió, ella esperó allí y dice que puso una tela de silicio sobre la roca. Y entendí que ella puso su dolor sobre Cristo, que la roca representa a Cristo. Eso dicen los comentarios. Y ella puso su dolor, su aflicción sobre Cristo. ¿Y qué es lo que le pediría ella al Señor? A lo mejor ella pedía que esos cuerpos pudieran ser bajados y enterrados, porque era una ignominia, era una burla, era un desprecio que esos cuerpos de sus hijos estuvieran colgados. Y dice que ella simboliza el duelo que ella hace al poner esta tela sobre esa peña, pero también simboliza el arrepentimiento que ella tuvo, porque yo meditaba en mi corazón. ¿Se acuerda usted de los inicios del rey Saúl, cuando el profeta Samuel le dijo que espere para hacer el sacrificio, y él se apresuró y fue y no podía aguantar más y dijo, no, es que ya no puedo esperar más que venga Saúl, y fue y hizo el sacrificio? Y Samuel le dijo, has actuado locamente, Saúl, ¿no has entendido que el obedecer es mejor que los sacrificios? Dice la Biblia en el libro de Primera de Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y sabe que yo meditaba, esta mujer Rispa era la mujer de Saúl. ¿Acaso ella no habrá comprendido el error de Saúl, su esposo? Dice que ella cuidó los cuerpos de sus hijos muertos allí en el peñasco, en el monte. Y dice que ella entendió lo que significaba estar sacrificándose delante de Dios, pero ella entendió esa palabra que nosotros entendemos tan bien, porque el Señor no se deleita en sacrificio, en el holocausto, sino que
Él anhela un espíritu contrito y un espíritu humillado. Y eso es lo que ella estaba mostrando delante del Señor al tomar esta tela de silicio. Ella estaba sobre la peña derramando su dolor, su aflicción, pero también estaba mostrando arrepentimiento por los hechos de Saúl, su esposo, porque era por su pecado que ella estaba en esa condición con sus hijos muertos y ahorcados. Por eso la Biblia dice que es Rispa que nace llover agua del cielo, y dice que por los hechos de ella escuchó David y dijo, oh, le contaron que esta mujer estaba ahí por meses velando a sus hijos, cuidando, vigilándolo, y dice que David toma la decisión y va y toma esos cuerpos y los entierra, y dice la Biblia que recién ahí Dios fue propicio, y dice que cayó agua del cielo y la sequía se acabó. ¿Sabe, mis hermanas? Rispa es muy importante en la historia porque ella era una mujer que para ese tiempo no valía nada, porque una concubina no tenía ningún valor, pero dice la Biblia que ella hizo lo que a Dios le agradó, un corazón derramado, un corazón contrito, un corazón que vela por sus hijos aun cuando no había ninguna esperanza, una esperanza de vida. Ellos no podían ser resucitados, pero ella veló a esos cuerpos, estuvo vigilando. Y hoy día el Señor quiere hablarnos a nosotros. ¿Qué es lo que está muerto en nuestra vida que el Señor no pueda resucitar? ¿Qué es lo que nosotros estamos vigilando, que necesitamos que esos cuerpos tomen vida? Como la Biblia dice en el libro de Ezequiel, Señor, ¿esos huesos vivirán? Y el profeta responde, Señor, solamente tú lo sabes. Eso es lo que el Señor quiere decirnos hoy día. Aunque a lo mejor no tenemos ningún valor, como Rispa no lo tenía, ella era una concubina, a lo mejor no sentía que valía nada, pero ella estaba quebrantada y humillada delante de Jehová, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia para poder enterrar dignamente a sus hijos. ¿Sabe? La palabra rispa significa carbón encendido, y esto es maravilloso, significa piedra caliente. Esta mujer dejó todo, mis hermanas, para ir a vigilar esos cuerpos. Y esto me hace entender que el Señor quiere que nosotros pasemos tiempo vigilando nuestra familia, vigilando a su esposo, sus hijos. Cualquiera sea la necesidad que usted tenga, debemos vigilar, debemos velar, debemos orar, debemos clamar delante del Señor, porque para el Señor no hay imposibles, porque el Señor puede levantar de la vida lo que está muerto, porque Él puede darnos vida en abundancia, porque el Señor puede derramar lluvia sobre la tierra seca. Dice que Él trajo lluvia sobre este pueblo que llevaba 3 años en sequía, y dice que la tierra descansó, y dice que fue propicio el Señor a esta tierra. Mis hermanas, ¿cuál es la sequía de su corazón? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la angustia? ¿Qué es lo que usted necesita? Cualquier cosa que usted necesite, si tenemos fe, el Señor puede darla, porque nosotros somos piedras de fuego, piedras avivadas, piedras del Espíritu. Somos piedras que nosotros constituimos la casa del Señor, porque juntas nosotros edificamos la casa de Dios, y el Señor quiere que este tiempo sea un tiempo para que defendamos nuestra familia, sus hijos, su esposo, su casa, su economía, su ministerio, su iglesia, nuestra fe, mis hermanas, de rodillas, como esta mujer ante la roca. Coloquemos silicio, contritas, humillada, hasta que llueva, hasta que haya agua del cielo, porque la Biblia dice que la lluvia era una señal de bendición. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Yo me pregunto por qué esa palabra no se ha cumplido en nosotros, si el Señor quiere que nosotros seamos de bendición para todo aquel que nos rodea, que nosotros hagamos descender agua del cielo, que nosotros debemos ser mujeres que perseveran hasta que el Señor descienda la lluvia sobre nuestra familia, sobre nuestra necesidad. Rispa no valía nada ante la sociedad de ese tiempo. Ella era una solo concubina. ¿Cuánto debe haber sufrido? ¿Cuánto dolor? Imagínense, mi hermana, viendo a sus hijos en esa condición, día y noche, ahorcado y muerto. Sin embargo, el Señor la escuchó, la atendió,
Ya ella fue capaz de llamar la atención del rey David. Y nosotras estamos siendo capaces de llamar la atención del Rey de Reyes y traer lluvia sobre nuestra necesidad. Rispa fue una mujer de esperanza, una mujer constante, una mujer vigilante, una mujer fiel, una mujer llena de amor por sus hijos. Así como decía mi pastora, ¿qué no hace una madre por sus hijos? Así, mis hermanas, esto es lo que el Señor quiere, que nos levantemos como madre en este tiempo, como esa mujer que se levantó Débora. Dice que ella vio las aldeas que estaban abandonadas y ella se levantó como madre en Israel. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos levantemos, que el Señor quiere que entendamos que tenemos un valor delante de Él, que ahora que estamos en Cristo, que estamos en la roca, somos amadas, somos más valiosas que cualquier piedra preciosa, somos aceptas en el amado, somos perdonadas, podemos buscar su rostro, podemos humillarnos, podemos tener un espíritu quebrantado, podemos hacer que lluvia del cielo descienda sobre nuestra cabeza y la cabeza de nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad. Podemos ser Rispa, mis hermanas, podemos ser mujeres encendidas en fuego, mujeres de amor, de fe, de esperanza, mujeres vigilantes, determinadas, valientes, mis hermanas. Imagínense luchando contra los animales salvajes, pero ella es una mujer contrita, una mujer quebrantada. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros en este día, que entendamos el valor de que nuestras palabras son muy importantes delante del Señor, pueden traer vida, pueden traer muerte, y nuestras palabras tienen que cumplirse, que los demás vean en nosotros que somos personas honorables, que llevamos la palabra de verdad, que nuestro sí es sí y nuestro no es no, que cumplimos nuestras promesas, que somos personas honorable. Por eso hoy día es tan importante esta mujer Rispa. Yo nunca la había leído en la escritura, pero me dejó una gran enseñanza. Ella nos enseña que más importante es humillarse delante del Señor, porque el Señor nos va a levantar cuando sea su tiempo. Por eso, mis hermanas, hoy día les aliento a tomar esta palabra y vivir como Rispa vivió, buscando su rostro y no desmayando, sino que confiadas en que el Señor pueda hacer un milagro, ese milagro que usted necesita, eso por lo cual usted clama años y años, el Señor lo puede responder, porque si nosotros vigilamos delante del Señor y ponemos nuestro pie o nuestra mano o nuestra vida en la roca que es Cristo, el Señor puede obrar. Mis hermanas, esta es la palabra que el Señor tiene para nosotras hoy. Deseo que el Señor les bendiga y el Señor las llene de este poderoso fuego que Rispa tenía en su corazón. Que el Señor les bendiga. Amén.